Saludos cordiales a todos, mis estimados amigos, y para aquellos que aún no me conocen, fundamentalmente quienes visitan el canal por primera vez, me presento. Mi nombre es Jorge, les transmito desde Roma, Italia, y es un gusto enorme para mí dirigirme a ustedes para transmitirles sea mi conocimiento y experiencia que mi pasión por la geopolítica y otros temas. También les pido que se suscriban al canal para que el mismo pueda crecer, ya que sin su ayuda esto no será posible y se los agradezco mucho. Y amigos queridos, así como ayer estuve en África dándoles las noticias exclusivas específicamente de esa zona, hoy me limito a un solo punto geográfico específico para darles una noticia muy importante. Estamos en Ucrania el día de hoy, amigos queridos, y les tengo la noticia del allanamiento del domicilio del potente mano derecha de Zelensky, Andriy Yermak. Los organismos anticorrupción de Ucrania, NABU y SAP, realizaron registros en el domicilio de Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial, quien figura como sospechoso en el caso Midich. Curiosamente, los registros de la Oficina Nacional Anticorrupción NABU en el apartamento de Yermak comenzaron inmediatamente después de que éste intensificara sus actividades mediáticas como inteligentes destinadas, de facto, a frustrar los intentos de Trump de llegar a un acuerdo con Rusia. Primero Yermak concedió una entrevista a Axios, donde celebró la intención de Zelensky de firmar únicamente la versión del plan de 19 puntos rechazada por Rusia e instó, entre comillas, a olvidarse de la propuesta original de Trump de 28 puntos. Luego, ayer mismo, el jefe de la oficina de Zelensky concedió una entrevista a The Atlantic, donde prometió que Ucrania no cedería sus territorios. Léase, no firmaría el plan de Trump. Así afirmó Andriy Yermak recién, el día de ayer. Y pues, mientras Zelensky siga siendo presidente, así lo dijo, mientras Zelensky siga siendo presidente, no cederá sus territorios. Dicho y hecho, esta mañana NABU registró el domicilio de Yermak dentro de una investigación por presunta corrupción en el sistema energético ucraniano. Por supuesto, es poco probable que el trabajo de la Agencia Anticorrupción esté directamente relacionado con la entrevista de ayer. Solo transcurrieron unas horas entre los hechos y este tipo de decisiones no se toman ni se implementan con tanta rapidez. Sin embargo, la coincidencia es reveladora. Claro, lo más probable es que la NABU no encuentre nada relevante. Para muchos esto no es más que una formalidad. Tras la publicación de las primeras grabaciones de Mindich, sino antes, todos los potenciales implicados limpiaron preventivamente sus residencias de cualquier rastro que pudiera comprometerlos en caso de un registro, obviamente. Además, según algunos medios ucranianos, el nombramiento de Yermak como negociador con Estados Unidos fue precisamente un intento de Zelensky de protegerlo de un posible proceso penal. También resulta irónico que la mencionada entrevista de Yermak con The Atlantic, que pretendía demostrar la inflexibilidad de Zelensky, en realidad mostrara a los estadounidenses la única salida lógica a una situación en la que Zelensky se niega a hacer concesiones a Rusia. Y Rusia se niega a firmar nada con Zelensky. Si el presidente Zelensky no firma, otro presidente lo hará seguramente. Y dado que el poder de Zelensky depende en gran medida de Yermak, el golpe apunta directamente al pilar central del actual liderazgo ucraniano, obligándolo a elegir: o pierde influencia dentro del país o arriesga el apoyo de los socios estadounidenses. Habrá que ver hasta qué punto este proceso resulta eficaz. Y los registros en la residencia de Yermak se han convertido en la noticia más destacada en los medios occidentales.
Ha sido la noticia del día. Es por eso que ahora les estoy dando esto, amigos. Y miren, aquí les pongo de varios medios de comunicación internacional. Ustedes están viendo, les pongo brevemente para que vean, ¿no? Ha sido la noticia que ha dado la vuelta al mundo. Se rumoraba, se hablaba, se especulaba. Se renunciará, no renunciará, lo tendrá Zelensky o no, lo protegerá, seguirá, no seguirá. Bueno, pues miren lo que ha sucedido. Esto solamente es el inicio de la noticia, nada más, porque sigue más acá, verán lo que sucede. Pues Zelensky abiertamente se encuentra en un epicentro del escándalo de corrupción quizás más grande que ha habido en Ucrania, o uno de los más grandes que ha habido. Acuérdense, y yo ya les presenté en un video anterior, que perdieron sus cargos algunos ministros. Claro que sí. Algunos ministros ya han renunciado, se han dimitido o directamente han sido expulsados, sacados, y pues entonces sí, altas esferas de Ucrania han sido tocadas con este escándalo de corrupción. Y faltaba Yermak. Después de Yermak solo queda Zelensky a la punta. Pues entonces, esta es el inicio de la gran noticia del día de hoy. Pero luego de ver ustedes eso que les he presentado allí, esos de los medios de comunicación internacional, pues les tengo la otra noticia que viene sucesiva a esta situación, ¿no? Andriy Yermak se dimete, así es. El potentísimo mano derecha de Zelensky deja su cargo y presenta su dimisión, la cual es acogida por Zelensky, quien luego daría personalmente el anuncio. Esta es la segunda noticia del día, porque la primera era de estas revisiones que le hicieron en su residencia. Sucesivamente, esto que les estoy diciendo, Yermak renuncia. Aquí tenemos, en cambio, oficialmente cómo anuncia la salida de Yermak Zelensky. Y les tengo el video con las palabras de Zelensky. He tomado de la querida Liu Sibaya, la rusa que habla español, que vive en España, esta chica joven rusa, la cual tiene su canal muy interesante y pues hace estas traducciones y yo respetuosamente he tomado esta traducción de ella en sus subtítulos para ustedes. Aquí las palabras de Zelensky. Escuchémoslo y leamos el subtítulo. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу Президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Así pues, Zelensky ha aceptado su dimisión y anuncia la reorganización de la oficina presidencial. La dimisión del jefe de la oficina de Zelensky se produce en un momento de fuertes presiones para que el régimen de Kiev acceda a la propuesta de paz de Trump y de las presiones a nivel interno de la oficina anticorrupción NABU. Ahondando un poco más con ejemplos de cómo los medios de comunicación internacional han afrontado esta noticia, les estoy presentando aquí aún unas dos más. He tomado este recorte, si le podemos llamar así, del diario El País, de su sección internacional del día de hoy, de la mañana del domingo 30 de noviembre. Sí, señores, porque yo estoy ya en el domingo acá en Italia, mientras mis queridos amigos de América están aún en el sábado. Pues bien, les leo del día domingo 30 de noviembre. Zelensky acomete la mayor remodelación de gobierno desde el inicio de la guerra. 6 ministros, esto me parece interesante. Entre ellos el titular de Exteriores Dmytro Kuleba y otros altos cargos abandonan el Ejecutivo. El presidente ucraniano defiende la renovación para afrontar meses decisivos, afrontar meses decisivos en la invasión de Rusia. Pero lo que me ha interesado es esto, son 6 ministros que renueva él, ¿eh? Que cambia, digamos, que sustituye, hace una limpieza bastante general, bastante grande de su gobierno, para lavarse ante la opinión internacional e interna de su país, entre ellos Dmytro Kuleba,
ministro de Relaciones Exteriores. Bastante interesante esto, ¿verdad? Bueno, esto es del diario El País. Ahora les invito a ver y escuchar un pequeño fragmento, un pequeño segmento que he elegido de entre muchos canales para hacérselos oír, que vean cómo han afrontado esta serie de noticias. Entonces he tomado para ustedes este canal español, bastante conocido por algunos de ustedes incluso, seguramente lo seguirán, muy interesante, Negocios TV. Veamos cómo han afrontado ellos estas noticias de última hora de Ucrania. Miremoslo. Corrupción en Ucrania, ojo con esta última hora. Les decíamos que, la corrupción, que estas informaciones estaban llegando a la mano derecha de Volodymyr Zelensky. Hablábamos de Andrei Yermak, que está siendo, uno de los más beligerantes, y tenemos noticia importante. Zelensky anuncia que el jefe de la oficina presidencial, Andrei Yermak, ha presentado su carta de renuncia. Información importante de última hora después de que la Agencia Anticorrupción de Ucrania haya registrado su casa en el día de hoy. Este importante asesor de Volodymyr Zelensky, era su mano derecha, era uno de sus mejores amigos, estaba provocando demandas para que tuviera que dimitir. Hoy el propio Poroshenko hablaba de que hubiese medidas en este sentido, hablaba de que tenía que haber un pleno para anunciar esta noticia. Como les decimos, después de este escándalo de corrupción, son varios medios los que ya están reportando esta noticia. El jefe del gabinete de Zelensky, Andrei Yermak, dimite en medio del gran escándalo de corrupción. El jefe de la oficina presidencial ha presentado su renuncia, es lo que anuncia el propio Zelensky. Esto se produce en un momento en el que Ucrania se ve sacudida por el mayor escándalo de corrupción de Zelensky, que involucra a sus aliados. A principios de este mes caía Timur Mindik, uno de sus colaboradores más cercanos, y hoy es su mano derecha. También han caído el ministro de Justicia, German Galusenko, y la ministra de Energía, Svitlana Pinchuk. Muy atentos a esta última hora, a la espera también de declaraciones por parte del propio Volodymyr Zelensky. Según varias fuentes, se espera que Andrei Yermak renuncie esta misma noche. Ya ha presentado su carta de dimisión. Se avecinan grandes cambios para el liderazgo en Ucrania. Mientras tanto, Yermak, luego de su dimisión, de su renuncia y de la aceptación por parte de Zelensky, declara y afirma que irá al frente de combate, irá a combatir al frente. Así, esas son las palabras de Yermak. El jefe de la oficina de Vladimir Zelensky, Andrei Yermak, dice el comunicado, pocas horas después de su dimisión, anunció su intención de ir al frente. Entre comillas, les leo: voy al frente y estoy preparado para cualquier represalia, declaró Yermak en una carta dirigida al periódico New York Post. Explicó que no quería crear problemas a Zelensky, por lo que tomó esa decisión. El medio señaló que el ex jefe de la oficina de Zelensky no precisó cuándo ni cómo planeaba llegar al frente. Y ahora, amigos queridos, la tercera noticia. Este es el tercer punto del día. Zelensky ha nombrado a Rustem Umerov en lugar de Yermak como nuevo jefe de la delegación para las negociaciones sobre el acuerdo de paz. Resulta curioso que el propio Umerov también aparece en el caso Mindrich como cómplice en un esquema de corrupción relacionado con la compra de chalecos antibalas de baja calidad para la compañía vinculada a Mindich. Además, Umerov posee 8 propiedades de lujo en Estados Unidos, 3 apartamentos en Florida, 1 en Nueva York, 4 villas cerca de Miami. Asimismo, todos sus familiares son ciudadanos estadounidenses, según se dice, y según algunos rumores, el propio Umerov también tiene la ciudadanía estadounidense. Bueno, todos estos rumores que vamos a ver sería de acertarlos. Es evidente que una persona así será considerablemente más maleable en las próximas negociaciones con la delegación estadounidense, mucho más maleable que Yermak, eso sin duda, quien literalmente un día antes de su destitución, les comenté, declaró que Zelensky no va a firmar nada y que mientras Zelensky esté allí, no se entregarán territorios.
Yo sé que algunos de ustedes dirán que redundo, que repito, sí, pero bueno, no importa, porque hay personas que se conectan recién, entonces es mejor que escuchen esto que les estoy diciendo. Así que entonces, pues, tenemos esta tercera parte de la noticia del día de hoy, amigos queridos. Y pues entonces, eso es lo más importante, la renuncia de Yermak y el nombramiento de Umerov como reemplazo de Yermak. Y allí les he puesto las imágenes de ambos personajes para que se familiaricen con ellos. A propósito, que Umerov está teniendo una escalada bastante vertiginosa y rápida en la política de su país, pues hace no mucho Zelensky lo nombró ministro de Defensa. Claro, entonces ahora va a ocupar este importante cargo, pues no sabemos si tendrá la misma incidencia o no que Yermak al lado de Zelensky, si será su mano derecha o no, pero en todo caso vamos a ver cómo se desempeña en esta nueva función. Y esto es la noticia del día, amigos queridos, en Ucrania. Y habiendo cerrado este capítulo político, paso directamente a eventos sucedidos en el campo de batalla, ya en el área estrictamente militar. Y para quienes piensen o digan que yo no transmito los golpes que Ucrania da a Rusia, pues aquí les tengo algunos muy importantes, mis estimados. Ataque de Ucrania, durísimo. Golpea duro Ucrania en el Mar Negro. Y la noticia es esta. Petroleras rusas son atacadas por lanchas drones no tripuladas en el Mar Negro. Son ataques con lanchas contra estos petroleros que se dio el 28 de noviembre. Se registraron estos ataques contra las petroleras de nombre Kairos y Virat, ambos bajo bandera de Gambia, a unos 90 kilómetros al noreste del estrecho del Bósforo, en aguas internacionales muy cerca de Turquía. El Kairos sufrió una explosión seguida de incendio mientras navegaba hacia Novorossiysk. Aproximadamente a las 12 del día fue esto, después de salir del Bósforo. Los medios turcos inicialmente atribuyeron el hecho a un impacto externo y luego se habló de una mina, pero según fuentes más precisas, el buque fue atacado con lanchas no tripuladas ucranianas. Horas más tarde se informó de un ataque similar contra el Virat, también bajo bandera gambiana, mediante al menos 5 lanchas no tripuladas que impactaron la popa del buque. Es importante este ataque, 5 lanchas. Y es una distancia bastante grande. Evidentemente ha sido un trabajo bien concienzudo. Deben tener vigilantes allí en el estrecho este del Bósforo, pues que avisan lo que pasan, pues estos buques, pues un ataque muy importante, diría yo. ¿Y cómo ocurrieron dichos ataques? Bueno, aquí se los narro. Ayer, bueno, para ustedes ayer, para mí sería anteayer, a las 11 de la noche, un grupo de lanchas no tripuladas salió de la zona del delta del Danubio, acercándose a la isla de las Serpientes antes de moverse hacia el sureste, coincidiendo con un sobrevuelo de drones sobre Crimea. Durante la madrugada, las lanchas no tripuladas se posicionaron en espera en aguas internacionales frente a Rumanía. Por la mañana, el Kairos comenzó a cruzar el estrecho y, tras completarlo, se dirigió al noreste se dirigió el Kairos. Paralelamente, alrededor de las 15:30, serían 3:30 de la tarde del 28 de noviembre, desde los alrededores de Odessa se lanzó al menos un dron, lo que provocó la activación del modo de alerta por drones en Crimea. Pero el dron voló en otra dirección y alrededor de las 4:30, mientras el buque ya navegaba en aguas internacionales, se realizó un ataque con lanchas no tripuladas y un dron. 2 embarcaciones turcas de rescate, así como el petrolero ruso Vasily
Polenov, que navegaba por la misma zona aproximadamente a la misma hora, acudieron para ayudar a la tripulación. Según los medios, 25 personas fueron rescatadas. Tras la explosión del petrolero, los medios ucranianos rápidamente aprovecharon la situación, afirmando que había sido destruido el petrolero con petróleo ruso, y algunos recordaron al buque turco dañado en Izmail durante un reciente ataque con drones Geranio contra el puerto local. O sea, insinuando una especie de venganza, ¿no? Eso es lo que estaban insinuando. También se informa que alrededor de las 6, y no es de descartar, que Turquía haya tenido, perdón que interrumpa, que Turquía haya tenido mano negra en el asunto. No es descartar, porque es interesante. Recordemos que fue justamente gravemente dañado este buque Ismail, que estaba en Ismail, este buque turco que estuvo allí en Ismail. Acuérdense de esa noticia. Bueno, es interesante, punto. Bueno, también se informa que alrededor de las 6 de la tarde el petrolero Virant fue atacado por varias lanchas no tripuladas. Por el momento la información no está confirmada, pero un barco de rescate turco fue enviado a la zona donde se encontraba el buque. Los medios informan de que 19 personas habían sido en ese momento evacuadas. Este tipo de ataques no es nuevo. Kiev ya ha atacado petroleros y barcos civiles anteriormente. Por ejemplo, en verano del 2023 fue atacado el petrolero Sig cerca del estrecho de Kerch. También hubo otros intentos cuando los buques eran escoltados por barcos de guerra de la flota del Mar Negro. Durante los últimos 2 años existió una especie de pacto de no agresión informal contra los barcos en el Mar Negro debido al corredor de granos. Hasta ahora, pero en la situación actual y ante las necesidades de victorias, especialmente teniendo en cuenta el caso de Yermak, que les acabé de contar todo lo que sucedió, casos políticos, Kiev necesitaba efectos propagandísticos rápidos y objetivos fáciles, ya que la mayoría de los últimos ataques con lanchas no tripuladas han sido ineficaces. Los ataques contra petroleros pueden considerarse una continuación de la campaña del régimen ucraniano contra el sector del petróleo y el gas de Rusia. En el futuro podría haber nuevos ataques, lo que plantea nuevamente la cuestión de organizar una defensa eficaz y proteger no solo territorios, sino también la flota de los petroleros. La situación es otra confirmación de que la preparación de las negociaciones con Estados Unidos no garantiza la paz definitivamente. Los principales patrocinadores del régimen de Kiev son personas de una cierta isla en el norte de Europa. Es la insinuación, ¿no? Una cierta isla. Y ellos no necesitan la paz en absoluto. Harán todo lo posible por sabotear las negociaciones. Es que les estoy leyendo aquí un informe de lo que ha sucedido. Una cierta isla. Bueno, ya nos podemos imaginar cuál será esa cierta isla. Entonces, bueno, esta es la noticia. Impactante, ¿no? Y es la primera vez, realmente se los digo, es la primera vez que van tan lejos los ucranianos a golpear este tipo de barcos, porque siempre lo han hecho en esos perímetros más cercanos, como dice el comunicado, al estrecho de Kerch, a esas zonas por allá, pero llegar tan acá abajo, pues así como ahora, a golpear estos grandes barcos, esta es la primera vez que lo hacen. Y pues, mis queridos amigos, aquí les tengo bien complementadita la noticia, porque aparte del hecho en sí, les he enganchado con el video que ya un día después del ataque, Ucrania ha proporcionado el video de lo que ha sucedido. Pero antes, les comento de que también la televisión turca presentó un audio de la petición de auxilio por radio de las 2 petroleras rusas bajo ataque. Entonces ahí se los pongo, sea el video pues de la televisión turca, donde pues se escucha claramente que dicen Maidán, Maidán, Maidai, 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 pues o sea, piden ayuda a ellos, ¿no? Observen el video. Prefiero, mientras pasa el video, hacer silencio para que escuchen. Sí, por favor. Aquí les pongo el video de la televisión turca y acto seguido el video publicado por Ucrania.
bastante impresionante, por cierto, del ataque a los dos petroleros. Aquí se los dejo. Lütfen yardım edin. Drone atak, yani bir drone saldırısına uğradık ifadesi var. Burası Vrat ve Mayday çağrısı var. Lütfen yardım edin. Drone atak, yani bir drone saldırısına uğradık ifadesi var. Burası Vrat ve Mayday çağrısı var. Y ahora veamos el video proporcionado por el Ministerio de Defensa de Ucrania del ataque a estos dos petroleros. El video a continuación. El video proporcionado por Ucrania estaba sin sonido, mudo. Por lo tanto, la música que ustedes han escuchado la he puesto yo. Espero les haya gustado lo que seleccioné para el video. Y pues pasamos ahora, ya casi para concluir, en cambio, a ver los ataques aéreos rusos que se perpetraron en esa misma noche y la sucesiva. Estamos hablando del 28 de noviembre al 29 de noviembre, con drones y con misiles sobre el territorio ruso. Entonces aquí les presento dos esquemas bastante buenos, bien ilustrativos de todos los vuelos y los impactos, los recorridos de los velívolos y a dónde fueron pues a impactar. Entonces el informe se los tengo aquí. Por la noche del 28 al 29 pues, de noviembre, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron otro ataque masivo combinado con drones y misiles contra objetivos en Ucrania. Zelensky afirmó en su mensaje matutino que el ataque se llevó a cabo con 36 misiles y 600 drones kamikaze. Durante el ataque combinado nocturno, los principales objetivos fueron instalaciones de infraestructura energética de Ucrania, entre las que se incluyen central térmica TS5 en la región de Kiev, subestación eléctrica de 330 kV Kapadnaya en la región de Kiev, central térmica de Tripolie en la región de Kiev, central hidroeléctrica de Kamenskaya en la región de Dniepropetrovsk, subestación eléctrica de 750 en Severoukrainskaya en la región de Sumy, central térmica TSC-6 en la región de Kiev, central térmica de Belaya Tserkov en la región de Kiev. Además, una vez más se lanzó un ataque con misiles hipersónicos Kinzhal contra la base aérea Starokonstantinov en la región de Khmelnytsky.
En todas las regiones de Ucrania se han introducido horarios de cortes de electricidad y en la mayoría de las áreas se han impuesto restricciones para consumidores industriales y comerciales. Entonces, bueno, aquí podemos ver en los mapas, bien ilustrado está. Como podemos darnos cuenta, han golpeado muchísimo la capital de Kiev y sus alrededores. Se ve la intención precisa de afectar y hacer sufrir a la capital, pues ya que el resto de regiones, pues generalmente sí han venido sufriendo siempre, pero la capital no tanto, pues es donde está concentrada la mayor cantidad de la población. Y a decir verdad, pues los que son más partidarios de Europa contra Rusia están concentrados allí. Yo les había manifestado incluso en un video anterior de que de una manera bastante selectiva y cruel, si podemos decir así, en Rusia se trata, en Ucrania se trata de reclutar y se ha tratado en estos 3 años y medio de reclutar la mayor cantidad posible de hombres para mandarlos al frente de las regiones más cercanas a Rusia. Entonces, pues es como una especie de venganza o de modo de descartarse de esa gente que está allí, pues utilizarla en algo, como quien dice, como sabe decir vulgarmente, para algo que sirvan, ¿no? Tal caso, si es que Rusia se va a llevar esas regiones, por lo menos utilizamos esa misma gente que está contra nosotros para que vaya a morir allá. Entonces, o sea, vemos imágenes de la ciudad de Kiev con los medios de transporte, el metro lleno, lleno, extra lleno de gente y ahí en las imágenes se ven hombres de edad reclutable, están los vagones repletos, pero pues el servicio de reclutación de Ucrania no va allí a coger a esa gente. A mí me sorprende, habiendo millones de personas que están allí, que todos tengan una tarjetita de exento. Me parece bastante sorprendente. Entonces andan reclutando en todos los alrededores, pero no solamente los que están en las áreas cercanas a Rusia, no, también se van a las regiones limítrofes con Hungría, con Rumanía, con esas partes de por allí. Por eso han habido protestas en estos países de que las personas que tienen doble nacionalidad han sido bastante atacadas, esas familias han sido molestadas notablemente, pero no tanto, no se dan mucho esas reclutaciones forzadas en las zonas donde están más acérrimamente concentrados los ucranianos de tendencia más nacionalista. No, no. Entonces por eso se ve que ahora los ataques van precisamente a la capital, incisivos, para hacer sentir allí, clavar el aguijón propio, allí donde duela. Y bueno, pues para concluir, quiero actualizar con otro detalle, otra cosita. Se trata de otro ataque ucraniano de una cierta relevancia e importancia que también se dio y que vale la pena de todas maneras recalcar y puntualizarlo aquí. Se los voy a informar. Quizás no tiene toda esa connotación mediática que tuvo este ataque a las dos petroleras, a los barcos petroleros, pero es también de gran importancia y ataca el mecanismo energético de Rusia. Bueno, se trata de que en la noche se dio un ataque igualmente con lanchas no tripuladas ucranianas, el cual dañó gravemente uno de los principales terminales marítimos del consorcio del oleoducto del Caspio, CPC, responsable de cerca del 80% de las exportaciones de petróleo del Kazajistán. Según informó el propio consorcio, uno de los puntos de amarre externos, SPM-2 del terminal situado frente a la costa Novorossiysk, sufrió daños significativos. Allí es donde se dio esto, frente a la costa de Novorossiysk. Como medida de seguridad, la carga del crudo fue suspendida y los petroleros que operaban en la zona fueron retirados de inmediato. No se registraron heridos entre el personal, gracias a que los sistemas de emergencia activaron el cierre automático de los oleoductos. Este es ya el tercer ataque contra la infraestructura del consorcio. Anteriormente fueron atacadas la estación de bombeo de Kropotsk
Kinskaya y la oficina en Novorossiysk. El consorcio del oleoducto El Caspio se dedica al transporte de petróleos desde Kazajistán para su exportación a través del puerto de Novorossiysk, incluido el crudo extraído por grandes compañías petroleras estadounidenses. Este Novorossiysk queda justamente en esa parte del Caspio, porque toda esa zona donde está la Georgia, allí, en esa parte de ahí, queda obviamente en la parte de atrás está el mar Caspio, obviamente, pero todos estos oleoductos, estos gasoductos, todos estos tubos transportan el crudo desde allá hasta las orillas del Mar Negro para poder de ahí ser embarcado, ¿no? Procesado, embarcado, etcétera. Entonces, esa ciudad de Novorossiysk rusa que se encuentra allí en esa zona del Caspio, pero hacia las orillas del Mar Negro. Por eso ha sido alcanzada con las lanchas. En el pasado, allí atacaron barcos de guerra. Recuerden ustedes, en estos años anteriores dieron sorpresas los ucranianos importantes con estas lanchas y con drones. Atacaron hasta submarinos inclusive que estaban allí, así que entonces no es desconocida esta ciudad de Novorossiysk. Bueno, ese es un ataque importante también que perpetraron los ucranianos y quería yo citárselos. Entonces, con esto creo haberles informado de lo principal sucedido y acaecido entre el 28, el 29 y ya para amanecer del 30 de noviembre, domingo. Un resumen que les he hecho bastante completo de estas pocas pero muy importantes noticias dentro del campo militar y político también. Me despido entonces ahora, mis queridos amigos, no me alargo más en este video, ha sido bastante bueno, me ha dado mucho gusto dirigirme a ustedes. Espero muy pronto encontrarnos con otras actualizaciones. Tengo mucho material, bastante, pero se los iré dando poco a poco en las siguientes informaciones. Un gran abrazo, que disfruten de este fin de semana y hasta pronto, hasta la próxima.